En esta sesión lo que vamos a tratar son las políticas de intercambio, es decir, a qué ustedes están obligados cuando se van de intercambio en IESEC y a qué están obligados a IESEC en el extranjero a proporcionarles durante su experiencia de práctica profesional. Las responsabilidades del comité local en México tiene la obligación de darles entrenamiento en la plataforma Maesec, darles tracking en todo su proceso mientras están aquí en México y mientras están en el extranjero. Tiene la obligación de prepararlos en un choque cultural y que estén preparados para ir al otro país y que no sea tan fuerte el choque que ustedes reciben del cambio de vida. Deben de ser capaces de fijar expectativas correctas acerca de qué van a obtener en sus prácticas y cómo van a vivir y qué es todo lo que van a recibir durante su estancia en el extranjero. También tienen la obligación de enseñarles el proceso, el flujo de todas las etapas que tiene que hacer el participante de intercambio, y también tiene la obligación de proporcionarles toda la información que ustedes necesiten. En estas imágenes pueden ver a Garfield en tres escenas en donde dice que el comité local de México no lo ayuda y no lo importa. Eso está mal. Ustedes tienen el derecho de exigir al comité local en México todo lo que les mencioné previamente para que ustedes puedan tener un buen servicing y tengan todas sus dudas resueltas. Ustedes tienen que exigir que el comité local Ayesequitán les dé traqueo durante todo su intercambio y que no pase lo que pasa en esta imagen con Milhouse, que está jugando solo y no hay nadie que juegue con él. Pues es la misma idea, que no estén solos durante su proceso y siempre hay una persona detrás de ustedes para resolver sus dudas y para darles mayor seguridad. Si el comité local, como aquí Garfield, es muy flojo para preparar el seminario de preparación de intercambio, ustedes tienen la obligación de exigir una mejor preparación para que ustedes vayan de la mejor manera a su práctica profesional. Ahora, ¿qué responsabilidades tiene el comité local del extranjero? Es decir, el HOLS LC. Primero, tiene la obligación de ver todo su procedimiento de visa. Tiene la responsabilidad de brindarles consejos acerca de comida y hospedaje. Tiene la obligación de invitarlos a integrarse al comité en el que ellos participen, el comité de IESEC. Tienen la obligación de darles tracking en todo momento y la obligación de darles un booklet con toda la información necesaria acerca de la vida, los costos y de su trabajo en el extranjero. Si el comité del extranjero les provee de un housing peligroso, ustedes tienen la obligación ustedes tienen el derecho de exigirles que les den más propuestas de hospedaje. Tienen que ayudarlos a encontrar otro lugar donde ustedes puedan vivir. Si el comité no involucra a los trainees, que son ustedes estando en el extranjero, en las actividades del comité local, el trainee, que en este caso son ustedes, pueden comunicarse al comité aquí en México y exigir que se les involucre en las actividades del comité local. Si el comité local no paga o no provee el hospedaje o la alimentación, o si el comité no les paga el salario que se les indicó en su descripción de trabajo por parte de las empresas, ustedes tienen el derecho de exigir a que se les pague el monto acordado y en dado caso que les den housing y comidas, exigirlo también. Si el comité del extranjero les consiguió una visa incorrecta, ustedes tienen el derecho de exigir que resuelvan ese problema
Pero si ustedes tienen que dejar el país por cuestiones de ese error, el comité del extranjero tiene la obligación de pagar los gastos del viaje de regreso a su país de origen. ¿Cuáles son las responsabilidades de la organización en general a la que ustedes vayan a trabajar? Digamos, no sé, una empresa que los haya aceptado en su práctica, es seguir al pie de la letra el job description que les fue proporcionado a ustedes, darles training para que ustedes puedan desempeñarse bien en su trabajo, desarrollo profesional y un ambiente saludable. Si la organización no sigue al pie de la letra la instrucción de trabajo que les fue entregada, el comité en el extranjero tiene la obligación de ofrecerles 3 prácticas diferentes en el 20% de la duración de su práctica. Es decir, si su práctica dura 6 meses, el comité del extranjero tiene la obligación que en el 20% de duración de esos 6 meses entregarles 3 opciones, 3 alternativas que ustedes tienen la obligación de aceptar. Si fallan en entregar las alternativas a las prácticas, el comité en el extranjero tiene la obligación de pagarles el viaje de regreso a su país de origen. Si el ambiente de trabajo en la organización o en la empresa es inapropiado, si hay alguna discriminación, acoso o cualquier situación de índoles semejantes, ustedes como trainees deberán quejarse. Si fallan en resolver los problemas, el comité del extranjero está obligado a entregarles 3 alternativas, como en el caso anterior, en el que ustedes están obligados a aceptar cualquiera de esas 3 alternativas. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que ustedes como participantes de intercambio tienen? No mentir en su currículum ni en su forma en la plataforma de MyESSEC. Tienen la obligación de aplicar a más de 10 prácticas por semana. Tienen la obligación de prepararse correctamente para cada entrevista que agenden. Tienen que buscar y preguntar bien en las embajadas sobre la visa correcta que ustedes necesitan para poder desempeñar una práctica profesional en el extranjero. Deben de buscar recomendaciones, preguntar por el booklet en el extranjero, donde viene toda la información de la vida, los costos, la cultura, y ustedes puedan tener un mayor rango de información y puedan ir bien informados al país de su preferencia. Tienen que trabajar arduamente mientras ustedes están en el extranjero, seguir reglas, tanto aquí en el comité de origen como en el comité en el extranjero, y tienen que buscar acerca de la cultura y a la organización. En este caso, si ustedes dejan la práctica en el extranjero sin alguna prueba de emergencia, nosotros tenemos la obligación de encontrar un sustituto para esa práctica. Pero si ustedes dejan la práctica sin ningún motivo, eso nos deja mal a nosotros, por lo que ustedes ya no serían aptos de volver a tomar una práctica con nosotros, y generalmente solo son aceptadas casos de fuerza mayor cuando ustedes dejan la práctica en el extranjero. Entonces nosotros tendríamos que buscar otro EP y ustedes ya no serían aptos de volver a tomar un intercambio con nosotros. ¿Cuál es el proceso en caso de que ustedes tengan quejas? Ok, el proceso es el siguiente. Lo que tienen que hacer es primero, si tienen algún problema, hablar directamente con el jefe de la organización o de la empresa en el que ustedes se desempeñan. Al fallar la mejora o la resolución del problema, ustedes tienen que contactar al comité en el extranjero y externar sus problemas, externar su situación y abogar porque ellos resuelvan el problema. Si no se logra resolver, ustedes tienen el derecho de comunicarse con nosotros e informarnos cuál es su situación y nosotros trataremos de resolver su problema. De no ser así, nosotros hablaremos
directamente con el comité del extranjero, trataremos de resolverlo. Si no es así, pasa a lo que es COMMC, Hosted MC, que es comités nacionales, en donde ya se lleva la situación a cambio a nivel países, y se trata de resolver a nivel países. Si falla la resolución del problema a nivel países, ustedes tienen el derecho de llevar su caso a la máxima instancia de resolución de casos de la organización, que se llama Internal Control Board, en donde ustedes pueden pedir que sus casos extremos sean llevados ahí y sean resueltos. Casos que llegan al Internal Control Board generalmente son casos muy fuertes y deben de tener una razón justificada de llevarlos hasta estas instancias. De cualquier forma, nosotros siempre damos nuestro máximo esfuerzo de resolver sus problemas desde las instancias más inmediatas, para que no se llegue a un proceso más tardado y más riguroso. Ok, en el siguiente es una actividad que preparé, que es quién está haciendo algo mal, por qué y cómo pueden resolverlo. Pongan pause al video para que ustedes puedan analizar las cartas que vamos a presentar y ustedes puedan ver quién tiene la culpa en cada situación. Entonces vamos con la primera carta. Pongan pausa y la leen. Listo. Aquí la carta está dirigida a su mamá. Dice que está en Grecia, aparte de la mala redacción en inglés. Aquí quien obviamente tiene la culpa es el participante de intercambio, porque está redactando la carta para su mamá y no está comunicando a IESEC qué es lo que está pasando, y no fue a hacer lo que se supone que debía hacer, que es ir a hacer y desempeñarse en una práctica, sino que fue a viajar y se olvidó totalmente de cualquier cosa que le recomendaron o que le exigieron que hiciera en su práctica profesional. La siguiente, pongan pausa. En esta carta, de nuevo el que está incorrecto es el participante de intercambio, porque otra vez se dirige a Miki y no se dirige al comité local, al comité en el extranjero o a alguna de las autoridades de IESEC. Y lo que dice es que no solo ha trabajado y no ha tenido tiempo de visitar el país. Entonces aquí también quien tiene la culpa es el comité local, porque no responde sus correos, no responde sus dudas. Entonces aquí hay dos culpables: el participante de intercambio y el comité local, en este caso a IESEC ITAM. Vamos a la siguiente carta. La siguiente carta, pongan pausa. En esta carta, el que tiene la culpa es el host en sí, es decir, el comité local en el extranjero, ya que no se encargó de verificar bien el proceso de la visa que necesita el participante de intercambio para ir a esa práctica profesional. Entonces, como comentamos antes, si ustedes tienen por obligación dejar el país, el comité del extranjero les tiene que pagar el boleto de regreso a su país de origen. También es muy importante que en este tipo de casos ustedes estén muy involucrados de qué tipos de visas y hablen a las embajadas correspondientes pidiendo los requisitos y explicando su situación individual, para que puedan conseguir una visa correcta y no haya problemas de esta índole. Ok, ponga pausa. Y la siguiente carta la culpa la tiene tanto la organización como el hostel, sí, ya que no provee ni comida, ni salario, ni hospedaje al participante. Entonces es muy importante que se comuniquen al comité local y al comité en el extranjero para resolver este tipo de dudas. También el participante de este intercambio está mal porque se dirige a su papá y no a cualquier instancia de IESEC. Ok, aquí obviamente se pone en pausa. En esta carta, quien tiene la culpa es el participante de intercambio, porque no respeta las reglas de la empresa a la que fue a trabajar o la organización a la que fue a trabajar, y en estos casos recae totalmente la culpa en ustedes.
Eh, por mi parte sería todo y gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.